Bueno, mirad, en el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Vimos un ejemplo de unión atornillada donde la unión estaba sometida a un esfuerzo cortante. Entonces realizamos las comprobaciones oportunas de acuerdo a un esfuerzo cortante. Ya os comenté que había dos posibilidades de acuerdo en esto. De acuerdo, que la unión estuviera sometida a un esfuerzo cortante o que la unión estuviera sometida a un esfuerzo axial. No creo que sea un ejercicio, sería difícil, de acuerdo, que en un ejercicio salieran los dos tipos de esfuerzos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en ese caso también tenemos en teoría, ¿de acuerdo?, una respuesta a ello, que sería simplemente utilizar esfuerzos combinados. Pero en ese caso es que habría que realizar todas las comprobaciones, ¿de acuerdo? Así que vamos a realizar una de esfuerzo axial, es el examen de septiembre de 2019, y veremos las comprobaciones, ¿de acuerdo?, que no hemos realizado en el otro ejercicio. Mirad, dice, en la figura 1 se representa una viga en celosía de la que se pretende suspender un puente grúa suspendido. Dicho puente está compuesto por dos conjuntos de carriles, los dos carriles superiores que se fijarán al cordón inferior de la celosía existente y el puente grúa birraíl propiamente dicho, compuesto por dos vigas. Dos motores en sus extremos, un carro de traslación, un polipasto, de acuerdo, en fin, hay varias cosas. El conjunto superior pesa 400 kilogramos y el inferior pesa 500. Tanto los carriles como las piezas de anclaje a perfiles doble T los suministra el fabricante. En fin, esto es un poco de rollo, lo de siempre, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo?, es el balance de cargas, ¿de acuerdo? Y fijaros, ¿de acuerdo?, que en este caso solamente se tiene en cuenta, ¿de acuerdo?, las sobrecargas, ¿vale? Hay una sobrecarga vertical, de la cual nos dan su valor neto, que es 11 kN, y una sobrecarga horizontal, ¿de acuerdo?, de la cual también nos dan su valor neto, ¿vale? A ver, mirad, el esquema lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Es esta viga. A ver, este es el sistema. Digamos que esta es la viga que va a soportar, la viga que va a tener los soportes. Este es el soporte, ¿de acuerdo? Y el soporte lo que hace es unir a los carriles, ¿de acuerdo?, sobre los cuales se moverá, ¿de acuerdo?, ese es el puente grúa ese, ¿de acuerdo?, y sobre él se moverá, ¿de acuerdo?, el motor con la carga máxima que representa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mirad. La verdad es que se ve muy mal porque no tenemos el ejercicio como tal y la verdad es que se ve un poco mal, ¿de acuerdo? En las vistas yo creo que la más eficiente, ¿de acuerdo?, será esta de aquí, ¿de acuerdo? Estos son los soportes, ¿vale? Fijaros que son simplemente dos pletinas, esta de aquí y esta de aquí abajo. Y el tornillo central que va a soportar ese esfuerzo sería este tornillo de aquí. ¿Vale? Hay unos tornillos supletorios, ya veis que ahí para sujetar, ¿de acuerdo?, un perfil en L que tenemos, ¿de acuerdo?, que serían estos de aquí. Pero eso realmente no nos van a interesar, es decir, lo que nos va a interesar va a ser los tornillos, ¿de acuerdo?, que soportan, ¿de acuerdo?, que unen las dos placas. Aquí tenemos los tornillos vistos desde la cara superior, son 4 tornillos, ¿vale? Y ahí tenemos una serie de cotas, etcétera, etcétera. Digamos que aquí hay una serie de cotas de donde estarían los diferentes tornillos, ¿de acuerdo?, la disposición, ¿de acuerdo?, de las placas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Intentaremos sacar de aquí lo que mejor se pueda, ¿vale? Vale, nos dice. Vale, hay varias notas, dice que las cargas son según procedimiento indicado en la norma UNE, caminos de rodadura de puentes, es decir, hay un apartado, ¿de acuerdo?, para hacer este cálculo.
Puesto que se trata de valores característicos, todos ellos están sin mayorar, esto sí que nos interesa, están sin mayorar. Y para la configuración del soporte, los esfuerzos transversales no los soportan los tornillos, por lo que para el diseño deben calcularse estos trabajando únicamente a tracción. Esto es importante, ¿de acuerdo? Nos dice que para la configuración los esfuerzos transversales, es decir, los esfuerzos que se producen de forma horizontal, no los soportan los tornillos, ¿de acuerdo? Por lo que el diseño debe calcularse de estos trabajando únicamente a tracción. Esto es lo que nos interesa. Vale, dice que un compañero suyo ya calcula la resistencia de flexión de las chapas y le ha indicado que estas cumplen sobradamente, siendo el aprovechamiento de flexión de la chapa más favorable del 8%. Nos dice que diseñemos el soporte indicado en la figura 3 empleando dos chapas de acero de calidad S235 de acuerdo con lo establecido en el código técnico. Y para ello tenemos que justificar lo siguiente apartado. Digamos que esto es lo que concretamente nos pide. Primero, que verifiquemos la resistencia a tracción de los tornillos que son M12 de calidad 8,8. ¿Vale? Después, la verificación de la resistencia de puncionamiento de la chapa de 10 milímetros, de las chapas que unen los tornillos. Repito, la verificación a punzonamiento. ¿De acuerdo? Dice, nota, las dimensiones de las caras de los tornillos las puede consultar en la figura 3. En la figura 3. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. Que la verdad es que se va a ver mal aquí de narices. Pues lo siento, pero son estas, ¿de acuerdo? Y aquí no se ven absolutamente nada. ¿Vale? Pero se supone, simplemente por indicarlo por encima, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. Se supone que lo que los están dando, ¿de acuerdo? Es esta distancia de aquí, esta distancia total, y por otro lado se supone que están dando esta distancia así. Vale, ahora luego en el esquema que yo os ponga, de acuerdo, lo representaré mejor y pondré las distancias. Digamos que yo lo que me faltaba me lo pasaron escrito y por tanto lo tenía. Bueno, pues nos pide las distancias mínimas de los taladros a los bordes de la chapa, ¿de acuerdo? Es decir, la disposición de los tornillos, y finalmente nos dice si podemos reducir el número de anclajes a 3 por carril, ¿de acuerdo? Y dice que justificamos la respuesta. Recordad que nos habían dicho que tenemos 4, aquí no, en la figura no... A ver. Soporte a diseñar, no sé si se ve de aquí. Pues la verdad, tampoco se ve demasiado. Que la figura en este caso se las trae. Vale. Esto es que estaba aquí enunciado. Dice, en total se montarán, de acuerdo, 14 anclajes para suspender los dos carriles superiores, es decir, 7 en cada carril. Me explico. Esto se ve en este dibujo de aquí. Si contabilizáis los soportes que tenemos aquí, sí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este último que apenas se ve. Son 7 soportes, ¿de acuerdo?, para cada carril, con lo cual serían en total 14 soportes. ¿Vale? Bueno, las pequeñas dudas de geometría y tal las iremos resolviendo conforme hacemos en el problema. Mirad, en primer lugar, nos han dicho que tengamos en cuenta, eso sí que lo recuerdo yo, muy importante, que tengamos en cuenta solamente los esfuerzos, de acuerdo, de tracción, con lo cual solamente nos interesa la sobrecarga vertical, esta que habíamos denotado aquí, ¿de acuerdo? Ya nos han dicho que los tornillos de los cuales vamos a realizar la comprobación, ¿de acuerdo? No tendrían ningún efecto sobre la sobrecarga, no estarían afectados de la sobrecarga horizontal, ¿vale? Con lo cual, repito, la carga total, que es la sobrecarga de uso vertical, que es esta de aquí, serían los 11 kilonewton que nos dan,
¿vale? Esos 11 kilonewtons se van a repartir entre todos los soportes, ¿de acuerdo? Con lo cual, como había 14 soportes, ese es el número de soportes que tenemos, 7 por carril, la carga que tiene cada soporte sería simplemente los 11 kilonewton partido el número de soportes, con lo cual se nos quedaría 0,786 kilonewton. ¿Vale? Eso es la carga de cada soporte. Cada soporte posee 4 tornillos. A ver, esquematizando todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Porque repito que el jardín es un poco follón en cuanto a la geometría, ¿de acuerdo? Recordad que lo que tenemos es unas placas así, una inferior y otra superior, unas placas así. Entonces simplemente el soporte. Y después lo que tenemos son unos tornillos, ¿de acuerdo? Que atraviesan esas placas, ¿de acuerdo? Así. Y nos han dicho que había 4, ¿de acuerdo? Aquí por detrás había otro y aquí por detrás había otro. En total 4 tornillos. Esas serían las cabezas de los tornillos. Ese es el soporte que nos interesa. Con lo cual, ya tenemos la carga de cada soporte. Si divido por 4, tendré la carga que soporta cada tornillo. ¿Vale? Este cálculo, en principio, lo hemos hecho sin mayorar. No era necesario, ¿de acuerdo? Podía saber mayorar al principio o podemos mayorar ahora. Es decir, la carga mayorada por tornillo, ¿de acuerdo? Utilizando un coeficiente de mayoración de 1,5, ya que se trata de una sobrecarga, ¿de acuerdo? Sería, no sé si se lo comentarían, ¿de acuerdo? Lo darían ahí al final. No parece que aquí haya nada, ¿de acuerdo? Vale, pero como era una sobrecarga, es una carga variable y por consiguiente, de acuerdo, su coeficiente de mayoración sería de 1,5. Con lo cual simplemente la carga que se obtiene soportar cada tornillo la multiplico por 1,5 y nos queda 0,2946. ¿Vale? Con lo cual, bueno, la verdad es que nos he calculado aquí también el esfuerzo así por cada soporte, que sería simplemente, de acuerdo, 14 veces esto, pero bueno, no creo que esto tenga mayor incidencia, ¿vale? Eso es por si queríamos tener el esfuerzo axial de cada soporte en forma mayorada, porque no lo habíamos mayorado anteriormente. Vale, mirad. Nos proporcionan, nos dicen, de acuerdo, que tenemos tornillos M12, métrica 12, ya sabéis que el 12 es el diámetro del vástago, de calidad 8,8, ¿de acuerdo? Nos hemos ido a la tabla, ¿de acuerdo?, de las resistencias de acuerdo de tornillos, y para calidad 8,8 el FV es 800 newton partido milímetro al cuadrado. Este es el diámetro del vástago, que son 12 milímetros, ¿de acuerdo? Para tornillos de 12 milímetros, la holgura, para tornillos están comprendidos entre 12 y 14, la holgura de 1 milímetro, con lo cual de su cero sería igual a 13 milímetros. ¿Vale? Y el gamma, el coeficiente de minoración, ya sabéis que para la parte de tornillería es de 1,25. Con lo cual, ¿qué vamos a calcular? Bueno, vamos a calcular la resistencia, ¿de acuerdo?, a tracción. Ponemos aquí la resistencia a tracción de cada tornillo. Con lo cual esa resistencia a tracción, de acuerdo, es 0,9, la resistencia es el límite de los tornillos, el A sub S y el gamma M2. Vale, mirad, vamos a hacer una cosa, y es, vamos a calcular primero el área mínima que necesitaríamos, de acuerdo, el área mínima, de acuerdo, de los tornillos. Es decir, lo que hago, de acuerdo, es sustituirlo por lo que teníamos, es decir, la FU, ¿de acuerdo?, el coeficiente de minoración, dejo esta área, de acuerdo, como incógnita, y eso tiene que ser mayor que la resistencia, que
el valor axil de cálculo que teníamos en el problema. Con lo cual, de ahí espejo el área mínima y nos queda que el área mínima que necesitaríamos sería de 2,0462 milímetros cuadrados. ¿Vale? Mirad, 4 tornillos M2, aquí estamos simplemente realizando la comprobación, presentan, de acuerdo, un área de... Aquí simplemente hemos ido, de acuerdo, se refiere al área de tracción, con lo cual simplemente nos hemos ido, de acuerdo, a la tabla y hemos buscado el área de tracción de un tornillo M12 con esa calidad y hemos multiplicado por 4, con lo cual el área sería de 333,6 milímetros cuadrados, que por supuesto sería muy superior al valor mínimo que requeríamos. ¿De acuerdo? Con lo cual, si queremos calcular la resistencia real, de acuerdo, de nuestra unión, que tiene 4 tornillos, bueno, pues simplemente he sustituido el área de esos 4 tornillos y nos ha dado 192,1536 kilonewton. Ese sería el total que podría resistir cada soporte. Este problema tiene una cosilla rara, ¿de acuerdo? Cuando lo hice, y es que la fuerza de cálculo que nosotros calculamos es muy inferior a la que pueden, ¿de acuerdo?, soportar, ¿de acuerdo?, cada uno de los soportes o los tornillos, ¿vale? Hay una diferencia muy grande, simplemente, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que el sistema de soportes con los carriles está sobredimensionado con respecto al esfuerzo, ¿de acuerdo?, que tiene que soportar, ¿de acuerdo? Porque mirad, de hecho, la fuerza, la resistencia, ¿de acuerdo?, que presentaría cada tornillo sería de 48,0384 al dividido por el número de tornillos, y si calculáis la utilización de la unión respecto al esfuerzo de tracción, es decir, simplemente es el valor de cálculo partido del valor resistente. Bueno, pues fijaros que el valor de cálculo de uno de los soportes era 1,1786, ¿de acuerdo? Mientras que la resistencia de un soporte, ¿de acuerdo?, lo acabamos de calcular, era 100,92, no sé qué. Lo hemos pasado a tanto por ciento y ya veis que esto queda solamente un 0,61%, ¿vale? Y la verdad es que cuando lo calculé también me preocupó, ¿de acuerdo? Lo volví a calcular, pues es un número ridículo, es un número demasiado bajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, repito, lo volví a calcular, ¿de acuerdo? He vuelto a hacer otra vez los cálculos, pero en fin, no estaba bien, no hay más historias, simplemente es que, repito, toda la parte esa de soporte está sobredimensionado para la carga esa únicamente de los 11 kilonewton que nos han dado de acuerdo al comienzo, ¿vale? Con lo cual, con esto hemos hecho la primera comprobación. La primera comprobación que nos pedía era la verificación a resistencia a tracción, ¿de acuerdo? Y esta ya la hemos hecho, ¿vale? Vamos con la verificación a punzonamiento. Ya sabéis que los tornillos aprietan la chapa y pueden, por tanto, punzonar la chapa, pueden, de acuerdo, digamos que hundirla, ¿vale? Con lo cual tenemos que verificar esa cuestión, ¿vale? Mirad, aquí es donde yo os comentaba, de acuerdo, las distancias esas que no aparecían con claridad, de acuerdo, allí, me explico. Primero, lo que tenemos que calcular es la resistencia a puncionamiento, que tiene esta expresión. Esto es lo que ya vimos en teoría. Y, repito, las dimensiones que no se veían ahí eran estas dos dimensiones que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Aquí sí que está claro, esta es la cabeza hexagonal del tornillo, esto sería, de acuerdo, simplemente el vástago, ¿de acuerdo? El croquis del vástago, y ya veis que nos dan esta distancia y esta distancia aquí, ¿vale? Con lo cual, tenemos primero, las chapas a unir nos han dicho que eran de 10 milímetros. Las chapas que estamos uniendo, repito, las dos chapas estas que hemos dibujado en la parte superior y en la parte inferior, ¿de acuerdo? En el esquema este de aquí. ¿Dónde lo teníamos? Sí. Estas chapas de aquí, ¿de acuerdo? Que son las que estamos uniendo, esta de aquí y esta de aquí, son chapas de 10 milímetros de espesor.
de acero S235, con lo cual he buscado, ¿de acuerdo?, su FU, que sería, ¿de acuerdo?, 360 por 10⁻3. Recuerda que esto no es exactamente la tensión del límite elástico, ¿de acuerdo?, la tensión última, ¿de acuerdo? Eso lo tenéis que buscar en las tablas, ¿de acuerdo?, en las tablas iniciales del acero, ¿vale? Y la FU es de 360 por 10⁻3 kilonewton partido por metro cuadrado, ¿vale? Vale, mirad. Recordad que aquí utilizábamos una cosa, que es, digamos que la única parte así un poco curiosa del asunto, que es esto de aquí. Esto era lo que se denomina como diámetro medio. ¿Ese diámetro medio qué era? Bueno, pues el diámetro medio era la media aritmética entre dos circunferencias, ¿vale? Una que circunscribía, ¿de acuerdo?, la cabeza del tornillo, hasta aquí, y otra de circunferencia que estaba inscrita dentro de la cabeza del tornillo. Son esas dos circunferencias, ¿de acuerdo? De todas formas, cuando nos den las medidas, ¿de acuerdo?, coincidirán con esos valores. Es decir, si miráis, por ejemplo, ¿de acuerdo?, la de la parte exterior, de la circunferencia exterior, esto correspondería a su radio. Y de la parte interior, esto también correspondería a su radio. Con lo cual, las distancias que nosotros denominamos mínima y máxima, es decir, las distancias, de acuerdo, a circunferencias inscrita y circunscrita, son para el diámetro mínimo, como es un radio, sería 2 veces el radio, es un diámetro, son 20 milímetros, y para el máximo 24 milímetros. Con lo cual, el diámetro medio es la media aritmética de esos dos valores, y por tanto 20 por 24 partido por 2 nos queda 22 milímetros. ¿Vale? Bueno, pues parece que con eso ya lo tenemos todo para calcular la resistencia de punzonamiento. Es decir, si aplicamos la expresión tenemos 0,6, eso es una constante que aparece en la expresión, el pi, y tenemos el diámetro medio, que son 22 milímetros, 22 por 10 a la menos 3, el espesor de las chapas, que era 10 milímetros, y la resistencia última de esas chapas, que es 360 por 10 a la 3. Todo eso dividido por el gamma M0. Por lo tanto, esto nos queda 119,4307 kilonewton. Y volvemos otra vez a calcular la utilización, en este caso, ¿de acuerdo?, cada chapa a punzonamiento. Esta sería la utilización a punzonamiento. Punzonamiento. ¿Vale? Con lo cual tenemos, mirad, como esto lo hemos evaluado para cada tornillo, esto no ha sido propio de la unión, ¿de acuerdo? La resistencia de punzonamiento se calcula para un tornillo específico, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí lo que necesitaríamos, ¿de acuerdo?, sería arriba, lo que tenemos es la fuerza de tracción, pero de un tornillo. Ese ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿de acuerdo? Era esta de aquí, 0,2946. Después la resistencia de punzonamiento, ¿de acuerdo?, de un tornillo sobre la chapa, que sería 119,4307, la que acabamos de calcular, y por tanto, de acuerdo, el grado de utilización volvería a ser otra vez de 0,2428. Vuelve a ser otra vez ridículo, pero bueno, es por lo que yo os he comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Yo creo que el sistema está sobredimensionado con respecto a la cala que se ha indicado, o simplemente la cala que se ha indicado, ¿de acuerdo?, es pequeño, ¿vale? No sé. Vale, siguiente apartado, mirad, dice: bueno, vamos con la disposición de los tornillos, ¿de acuerdo? Primero, las dimensiones de la placa la tendríais, de acuerdo, en el esquema, ¿de acuerdo? Repito, siento que esto se vea tan mal, ¿de acuerdo? Pero si observáis aquí
Aquí era, a lo mejor en el PDF, ¿de acuerdo?, se ve algo mejor, ¿de acuerdo? Aquí tenéis 180 por un lado. Aquí tenéis 180, ¿de acuerdo? Y 180. Repito, es esta placa de aquí, ¿eh? La que tenéis. Con lo cual, las dimensiones de las placas, ¿de acuerdo?, las tenéis aquí, ¿de acuerdo? 180, 180, se supone que esto es una placa cuadrada, se supone, me ha quedado un poco rectangular, pero bueno, tenemos aquí una placa cuadrada y vamos a empezar, ¿de acuerdo?, por calcular las distancias, ¿de acuerdo?, que se requieren, ¿de acuerdo? Vale, primera. Ya sabéis que E1 y E2 son las distancias, ¿de acuerdo?, en la perpendicular, en la dirección del esfuerzo y en la perpendicular del esfuerzo. Esto la verdad es que era válido, ¿de acuerdo?, cuando el sistema estaba sometido a cargas cortantes, ¿de acuerdo?, a esfuerzo cortante, pero en este caso el que está sometido a fuerza axial, es decir, que el esfuerzo es perpendicular al plan de lo que estamos viendo, pues la verdad es que esto deja de tener un poco de utilidad, ¿vale? Por eso se intenta, de acuerdo, que la placa sea cuadrada para que las distancias sean simétricas, de acuerdo, una con respecto a la otra, ¿vale? Vale, mirad, ya que he empezado, de acuerdo, en la disposición, y ya sabéis que tenemos la tabla, he empezado con los, quiero recordar aquí, que he empezado con los mínimos obligatorios. Sí. Vale, mirad, tenemos del E1 y el E2, de acuerdo, los mínimos obligatorios son los mismos, y los máximos, de acuerdo, en ambiente normal también son iguales. Nos hemos referido primero a estos, ¿de acuerdo? De todas formas, también vamos a calcular los recomendados, ¿de acuerdo?, para que podamos verificar, ¿de acuerdo?, si se pueden cumplir o no. Si se pueden cumplir, evidentemente, igual que hicimos en el ejercicio anterior, ¿de acuerdo?, utilizaríamos los mínimos recomendados. Vale, recordad que ya hemos calculado anteriormente, lo teníamos por aquí, hemos calculado anteriormente, ¿de acuerdo?, el D sub 0. No me acuerdo dónde lo tenemos, ¿de acuerdo?, pero hemos calculado el D sub 0. Le habíamos puesto ya el milímetro de holgura y por tanto eran 13 milímetros, ¿vale? Lo tenemos que aquí calculado. Con lo cual, por un lado, he calculado primero ¿qué valdría el 1,2 de sub 0? Y esos son 15,6 milímetros, ¿vale? Y el máximo entre 125 y 8 veces el espesor de las placas, que hay que recordar que era de 10 milímetros, con lo cual en este caso serían 80 milímetros. Es decir, que tanto el E1 y el E2 tienen que estar comprendidos entre 15,6 y 80, ¿vale? Los mínimos recomendados eran para el E2, para el E1 era 2 de sub 0 y para el E1 era 1,5 de sub 0. Con lo cual también, repito, también los he calculado. Para el E1, a ver, lo he puesto al revés. E1, a ver. Sí, perdona, lo he puesto al revés, me he equivocado aquí en la numeración. Esto sería 2, ¿vale? Esto sería 2 y esto sería 1. A ver, en E1 el mínimo recomendado era 2 de sub 0, E1 2 de sub 0 y para E2 1,5 de sub 0. Es que los había intercambiado, ¿vale? Con lo cual los mínimos recomendados serían, de acuerdo, según tenemos aquí, pues 19,5 milímetros y 26 milímetros, ¿vale? Eso en cuanto a los valores de E1 y E2. ¿Vale? Respecto a P1, la distancia es... Miramos la disposición y en P1 tenemos, no sé si he utilizado otra vez aquí, he utilizado, sí, el mínimo obligatorio. He utilizado el mínimo obligatorio, que sería 2,2, y después tenemos
piezas traccionadas. Y piezas traccionadas, en este caso, repito, se trata de tracción, no se trata de compresión, ¿vale? Con lo cual, en piezas traccionadas tenemos esto, 28T o 400 milímetros. Pues no lo he puesto bien, a ver. Para P2 sí, pero para P1 no. ¿Sabéis lo que pasa? Que esto es que hay un poco de follón con las tablas estas. Yo os he dado de acuerdo la que aparece ahora con la norma, en la norma de acuerdo la norma de acero, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la verdad es que esto ha ido cambiando de acuerdo algo, y no sé si en este caso he utilizado, ¿de acuerdo? La que aparece en la teoría, ¿de acuerdo? En la teoría del otro código técnico, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta no está del todo bien. A ver, mirad, para la P1 sí, para la P1 no hay ningún problema, P1 debía ser mayor que 2,2 T sub 0, con lo cual eso sería 28,6 milímetros, ¿de acuerdo? El recomendado es 39 milímetros, ¿vale? Lo que pasa es que aquí o eran 140, no eran 140, porque eran 400 o 28T, con lo cual esto sí que lo voy a modificar para, digamos que para ceñirnos de acuerdo a la que nos proporciona actualmente de acuerdo al código. Estos son 28, ¿vale? Y por tanto 28 serían 280 milímetros. Esto no va a tener ninguna incidencia porque nuestra placa es muy inferior de acuerdo a este valor, pero bueno, 280 milímetros, ¿vale? Respecto a P2 tenemos lo mismo, era de un 2,4 de sub 0, en este caso sí que son 14T o 200 milímetros, con lo cual esto sería 14T, esto serían 2,4 que sería 31,2 y 14T que serían 140 milímetros, ¿vale? Y el P2 recomendado, ¿de acuerdo? Coincide de acuerdo con estos valores. Con lo cual, vamos a resumir todo este tinglado, ¿de acuerdo? A ver, mira, en primer lugar, respecto, si utilizamos los valores recomendados, respecto, vamos a trazar aquí las resultantes, ¿de acuerdo? Respecto al E1, respecto a 1, ¿de acuerdo? Como el mínimo recomendado era 26, esto debía ser mayor que 26, y el mayor valor nos había quedado 80. O sea que el E1 estaría entre 26 y 80. El E2 también está como valor, tiene como tope de acuerdo a 80, pero en el valor recomendado de acuerdo variable, ¿de acuerdo? El E2, ya sabéis, en el valor recomendado era 19,5, es algo menor. 19,5. Respecto al P1 y al P2, bueno, pues el P1 como valor máximo, ¿de acuerdo? Eran 280 y el valor recomendado, lo tenemos aquí, es de 39. Y finalmente el P2, ¿de acuerdo? Que como valor máximo eran 140 y como valor recomendado era el mismo que el P1, que eran 39. ¿Vale? Esto es lo que intentaríamos, ¿de acuerdo?, cuadrar dentro de nuestro esquema. ¿De acuerdo? Fijaros que además en este caso se da una circunstancia, y es que no hace falta, no tenemos ninguna limitación, ¿de acuerdo?, en cuanto a planos paralelos, ¿de acuerdo?, al tornillo, por el tema, ¿de acuerdo?, de su apriete, ¿de acuerdo? Con lo cual no habrá ningún valor de M, en nuestro caso no tenemos que calcular ningún valor de M. Ya sabéis que tenemos, ¿de acuerdo?, un valor de M, que sería 3D, ¿de acuerdo? Con lo cual se puede calcular, y decir, la M, ¿de acuerdo?,
debería ser 3 veces, ¿de acuerdo? Por el diámetro del vástago, que eran 12, eran 36 milímetros, pero resulta que como no tenemos, ¿de acuerdo?, ninguna limitación, ¿de acuerdo?, en los bordes, ¿de acuerdo?, es una placa perfectamente lisa, pues no tendríamos ningún problema. ¿Vale? Yo la verdad es que aquí al final no había puesto los valores, pero habría que intentar simplemente que nos cuadrara, ¿de acuerdo?, que nos cuadrara esto de acuerdo con el 180. ¿De acuerdo? Mirad, como la base sería la suma, ¿de acuerdo?, de 2E1 más P2. Ya sabéis que esto es muy arbitrario, ¿de acuerdo? Cada uno puede tomar las disposiciones, ¿de acuerdo?, que le venga bien. Me explico. Mira, nosotros sabemos que en la horizontal tenemos que contar E1, 2E1, ¿de acuerdo?, que serían los dos lados laterales, y el P2. Con lo cual simplemente tenemos que limitarnos a estos valores. Por ejemplo, a mí me ha parecido razonable, ¿de acuerdo?, poner que esa distancia E1 sería 50, esta distancia también 50, por tanto nos quedaría aquí en medio 80. Y cumple perfectamente con los valores mínimos requeridos, ¿de acuerdo? Y la verdad, como la placa era cuadrado, no me he complicado mucho la vida. He vuelto a hacer lo mismo, ¿de acuerdo?, en la vertical. Es decir, en la vertical suponemos aquí 50, quería decir. Aquí lo mismo, aquí también 50. Y aquí nos quedaría 80. Con lo cual cumple con todos los valores mínimos y ya está. Ya repito, cualquier otra solución que vosotros podéis, ¿de acuerdo?, cualquier otra solución que cumpliera, ¿de acuerdo?, con los valores, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí, sería perfectamente válida, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Intentamos simplemente que esas distancias sean pues lo más redondas posibles, que no haya que hacer mucha historia más, ¿de acuerdo? Bueno, por último, terminamos, veamos aquí ya. Dice que nos pregunta si se puede reducir el número de anclajes a 3 por carril. O sea, en vez de tener 7, tener 3. ¿De acuerdo? Pues la verdad, sin haber ningún cálculo, podemos contestar que sí. El grado de utilización, de acuerdo, era tan bajo que evidentemente, de acuerdo, ya hemos dicho que la carga que soportaba era muy pequeña comparativamente con la resistencia, de acuerdo, que podía emitir. Con lo cual, si reducimos el número de soportes, de acuerdo, de cada carril, de acuerdo, de 7 a 3, lo hemos puesto aquí. Bueno, pues simplemente la carga de cada soporte sería el total de carga partido de los 6 soportes, eso nos quedaría 2,75 kN, este es el valor ya mayorado, y por tanto el grado de utilización de la unión, en este caso sería nuestro esfuerzo de cálculo, ¿de acuerdo?, partido de la resistencia, ¿de acuerdo?, a tracción, y por tanto sería ahora del 1,43, con lo cual sigue cumpliendo. Y con respecto a la chapa, como esta carga de soporte ya sabéis que se divide entre los 4 tornillos, no hemos reducido el número de tornillos, y la resistencia, de acuerdo, a puncelamiento de cada uno de los tornillos era 119, eso nos quedaría un 0,5756, que por tanto también cumple. Repito, la carga era tan pequeña con respecto a la resistencia que soportaban, ¿de acuerdo?, resistencia que soportaba cada uno de los tornillos, ¿de acuerdo?, y las chapas, que, ¿de acuerdo?, pues evidentemente se podía reducir muchísimo el número de soportes de cada uno de los carriles. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya tenemos un esfuerzo, digamos que tenemos un ejercicio de cada uno de los tipos, ¿de acuerdo? Os voy a dejar también una tarea, ¿de acuerdo?, de esto, para que dentro de un par de semanas, ¿de acuerdo?, la corrijamos, ¿de acuerdo?, una tarea de un ejercicio de unión atornillada, ¿de acuerdo? Las uniones atornilladas, ¿de acuerdo?, en los últimos años, ya veréis que todas son bastante recientes, han salido bastante, son bastante importantes, ¿de acuerdo? Así que esto lo vamos a machacar bastante.